Listo, muy buenos días para todos. Gracias a las personas que nos escuchan por YouTube y siguen nuestros mensajes. Hace 8 días predicamos sobre Onésimo. Si usted no lo escuchó y no tiene ni idea quién es Onésimo, vaya al canal de YouTube y búsquela. En esta iglesia nos encanta predicar sobre la Biblia. Sé que parece raro porque se supone que todos predicamos sobre la Biblia, pero la verdad no. A veces los predicadores nos entusiasmamos y contamos nuestras historias y la gente es feliz con eso. Pero para ser fieles al llamado que tenemos que predicar sobre ¿qué? La palabra de Dios. Así que a partir de hoy vamos a empezar a estudiar varias cartas del apóstol Pablo. Y la primera de ellas va a ser Segunda de Timoteo. Así que le invito a que abramos nuestras Biblias en Segunda de Timoteo. Quienes tenemos la versión Palabra de Dios para Todos, estamos hablando de la página 1340. ¿Listo? La página 1340 para quienes tenemos PDT. Y hoy vamos a estudiar el primer capítulo de Timoteo. La predicación de hoy se llama El don que Dios te dio. ¿Listo? El don que Dios te dio. Y voy a leer segunda carta de Timoteo, página 1340 en la PDT. Inicia así: estimado hijo Timoteo, te saludo yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, para anunciar la promesa de la vida eterna por medio de Jesucristo. Que la paz, la misericordia y las bendiciones de Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo estén contigo. Segunda de Timoteo, versículo 3. Siempre te recuerdo en mis oraciones. De día y de noche doy gracias a Dios por ti. Al igual que mis antepasados, sirvo a Dios con conciencia limpia. Cuando recuerdo tus lágrimas por mí, quisiera verte. Qué feliz me haría. Recuerdo tu fe sincera, como la que tuvo primero tu abuela Loida y luego tu mamá Eunice, y estoy seguro de que tú también la tienes. Por eso quiero que reavives el fuego del don que Dios te dio cuando te impuse las manos. Porque el Espíritu que Dios nos ha dado no nos hace cobardes, sino que Él es para nosotros fuente de poder, amor y buen juicio. De manera que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesús, tampoco te avergüences de mí, prisionero por servir a su causa. Más bien comparte conmigo el sufrimiento por la buena noticia de salvación con el poder que Dios nos da para soportarlo. Dios nos salvó y nos llamó a ser su pueblo santo. No lo hizo por lo bueno que habíamos hecho, sino porque así lo quiso, por su generoso amor. Ese amor nos lo dio antes del inicio del tiempo mediante Jesucristo. Pero ahora nos ha sido mostrado ese amor por medio de la venida de nuestro Salvador Jesucristo, quien destruyó la muerte y ha dado a conocer la manera de tener vida eterna por medio del Evangelio. Dios me nombró apóstol y maestro para anunciar este Evangelio. Por eso ahora estoy sufriendo a causa del Evangelio, pero no me avergüenzo. Sé muy bien en quién he confiado y estoy seguro de que puede guardar hasta ese día todo lo que ha puesto en mis manos. Sigue la enseñanza que te di como ejemplo, pues conducen a una vida recta. Manténla con la fe y el amor que tenemos como seguidores de Jesucristo. Esa enseñanza es un tesoro que se te ha confiado, así que guárdalo con la ayuda del Espíritu Santo que vive en nosotros. Tú sabes que todos los de la provincia de Asia me abandonaron, incluso Figelo y Hermógenes. Pido al Señor que muestre su misericordia a la familia de Onesíforo, quien me animó muchas veces. Él no se avergonzó de que yo estuviera en prisión. Al contrario, cuando llegó a Roma me buscó por todas partes hasta encontrarme. Que el Señor Jesús le permita encontrar misericordia del Señor en aquel día. Tú sabes cuánto me ayudó Onesíforo cuando estuve en Éfeso. Muy bien, vamos a dar un poco de contexto de esta carta. Esta probablemente es la última carta que Pablo escribió.
Pablo tuvo varios encarcelamientos que fueron breves de alguna manera, o en los que contaba con ciertas libertades. Él, por ejemplo, en Hechos muestra que su primer encarcelamiento en Roma, él estaba no en una cárcel, sino en una casa. Y ahí lo podían visitar los hermanos, básicamente había una iglesia en esa casa. Pero lo más probable es que este segundo encarcelamiento, o último encarcelamiento realmente, fue cruel. Estaba aislado, estaba en pobreza, en escasez de recursos, y lo más probable es que él haya muerto después de este encarcelamiento por decapitación. Por el otro lado tenemos a Timoteo. ¿Cómo lo anuncia Pablo en el texto? Mi hijo en la fe, mi hijo. Ahora, imagínense, no leamos esto así como, sí, leímos segunda de Timoteo, no, sino que hay algo muy potente, porque tenemos a un hombre que ha escrito más de la mitad del Nuevo Testamento por la inspiración del Espíritu Santo, está escribiendo su última carta, su último mensaje. Y por el otro lado tenemos a un hombre más joven que está en una situación difícil, porque Timoteo era el obispo de Éfeso, o sea, estaba a cargo de las iglesias de esa zona. Recordemos que en esa época las iglesias no eran templos, las catedrales, las basílicas, las mega iglesias, no, eso no existía. Las iglesias eran esto, reuniones en casa y una y otra iglesia. Y además de las dinámicas propias de una iglesia y del proceso de santificación de las personas que están en la iglesia, Timoteo se estaba enfrentando a persecución también. Tenía a su mentor encarcelado y muy cercano a la muerte, y por el otro lado teníamos a Timoteo que, liderando varias iglesias, también tenía que enfrentar persecución. Y Pablo decide enviar esta carta. Más adelante, cuando estudiemos primera de Timoteo, vamos a ver que son dos momentos de la vida muy diferentes. Por lo tanto, este mensaje es un mensaje de urgencia. Y ese es el mensaje central de este texto. El mensaje de ambos hombres que se encuentran en dificultades y que inclusive uno sabe que está cercano a la muerte. ¿Y qué hace el que está cercano a la muerte? Animar. Apoyar al otro. Y creo que ese es el llamado de Dios para la iglesia. Y yo quiero ser muy cuidadoso. Yo no quiero caer en la cultura del, ¿cómo llamarla? Esta cultura de la victimización, ¿cierto? De que no, ahora entonces tus crisis son la cosa más importante del universo y todos nosotros tenemos que inclinarnos ante tus crisis y consolarte y orar 12,000 veces hasta encontrar la causa raíz y todas estas cosas erradas, sino que es verdad que estamos como iglesia, pero no somos adivinos. Si vamos a apoyarte, tienes que decirnos que te apoyemos. Y otra cosa muy importante es que el paradigma bíblico no es que haya un pastor omnipresente que se las sepa todas y consuele a todos y ayude a todos, sino que de verdad se formen aquí relaciones entre la iglesia, relaciones sabias, relaciones guiadas porque para eso es el Espíritu Santo, en las cuales de verdad nos podamos apoyar. Yo en esta iglesia escucho a las personas, ministro a las personas, muchas veces estamos en desacuerdo con las personas, pero no por eso dejo de amarlas ni de orar por ellas. Y a eso mismo debería pasar en la iglesia. Exponemos la verdad de la Biblia para que nuestras vidas sean cambiadas, pero aún si no estás de acuerdo con la verdad bíblica, yo sigo amándote, porque es lo que queremos en esta iglesia. Procurar amarnos y creer y que confiar en el Señor, que en nuestras vidas haya arrepentimiento en el lugar oportuno y en el momento oportuno, porque la salvación no es del pastor. Pues como ustedes lo saben, el pastor Juan Pablo, donde vamos a ir el miércoles, es mi amigo, y nos estábamos tomando un café y decíamos, ¿en serio cómo nos creemos la historia de malinterpretar el texto bíblico y decir, el buen pastor da su vida por las ovejas? ¿En serio nosotros damos la vida por las ovejas? El buen pastor es Cristo y Él es quien dio la vida por las ovejas, incluyéndome a mí. Una pregunta, ¿qué hicieron esas ovejas para ser salvas? Nada, el pastor las alcanzó. Así que más a decir que usted se salvó porque quiso, lo más apropiado es decir, el Señor
te ha salvado. Porque en nuestra salvación nosotros no tenemos ningún mérito. Él nos ha salvado. O como lo dijo Raúl hace unos días y se me olvida, nuestro amigo predicador que vino hace 15 días, uy, se me fue el nombre, Nicolás, gracias mami. Nicolás hizo unas preguntas, ¿cierto? Y una respuesta que dio Raúl me encantó, dijo, es que el buen pastor es Jesús. No, es que las 99 y se va y el pastor va y la busca. ¿Sabe quién es la oveja perdida? Yo soy la oveja perdida. Tú eres la oveja perdida. Todos somos la oveja perdida. ¿Y quién nos salvó? Nos salvó Jesús, nos salvó el Señor. Así que en Pablo vemos que aunque él tenía una crisis, aquí alguien estaba encarcelado esperando la pena de muerte. Nadie. Porque eso ya no existe en la sociedad colombiana. Pero Pablo, que estaba encarcelado esperando la pena de muerte, ¿qué decide hacer? Decide ir y animar por medio de una carta, por medio del Espíritu Santo a otra persona. Y yo no te estoy diciendo que no desconozcamos nuestro dolor. Una de las cosas, hace un año me fracturé la mano y lo celebré bajando en bicicleta por el mismo lugar, pero una bicicleta más segura y más despacio y funciona muy bien. Pero hace un año yo creo que como familia también vivimos la experiencia más fuerte, que fue la operación de mi mamá. Y nosotros a veces como cristianos de herencia pentecostal siempre insistimos por los milagros, pero a veces no entendemos el sufrimiento. Y el Señor durante ese año como familia nos enseñó el sufrimiento. Que es válido decir, me duele. Que es válido decir, pues mi mamá no decía eso, pero mi fe ha fallado, yo tengo, no me está doliendo, algo está pasando en mi vida. Y eso es lo que necesitamos como iglesia. ¿Sí ven la tensión? No ser ahí, aleluya, ¿cómo estás? Bien, gloria a Dios, aleluya, el Señor viene. No ser ese cyborg cristiano, ni tampoco ser parte de esa cultura que ha llenado este mundo de victimización y todos somos víctimas y hay que socorrerte y empoderarte. Nada de esos dos extremos, sino buscar esa tensión bíblica de reconocer delante del Señor mi necesidad, de formar una comunidad que no es necesariamente el pastor, para formarme y apoyarme en mi necesidad, en mi necesidad. Eso es lo que el Señor tiene contigo. Ahora, Pablo empieza el versículo 3 con agradecimientos diciendo, siempre te recuerdo en mis oraciones. Iglesia, y aunque vamos a ver después esto de la visión, hay que recordar esto, iglesia. Esta es una iglesia de oración. Tenemos unos espacios de oración los lunes y los miércoles, que realmente son virtuales. Aquí no viene nadie, pero son virtuales. Aprovechémoslos, utilicémoslos. Y más allá de eso, que nuestra vida sea realmente de oración. Más allá de nuestro ombligo, de verdad, ¿a quién tiene usted presente en sus oraciones? Ustedes no conocen al pastor Alexander, como iglesia somos opuestas, o sea, pues somos cristianos ambas, pero vemos la vida y la teología muy diferentes, pero eso no ha sido un impedimento para apoyarlos a ellos en oración. Ustedes no los conocen a ellos, pero durante semanas hemos tomado la causa de Benjamín como propia y vamos a seguir insistiéndolo hasta ver el milagro del Señor. Entonces, iglesia, ¿por quién está orando usted? ¿Por quién está orando? No solamente ore por usted, ¿por quién está orando? Y de verdad, a veces, no sé, Estela me cuenta algo en el ensayo y yo le digo, voy a estar orando por eso. Y es mentira, porque me acuerdo es cada vez que veo a Estela el domingo. Claro, Estela nunca me ha pedido nada, entonces no aplica. Entonces, el punto es, ¿de verdad usted está orando por alguien? Dios lo ha llamado para que usted ore por otras personas y las apoye. Su oración tiene sentido. Así como nos hemos unido a la causa de Benjamín, pues yo le invito a que usted también encuentre una causa real, no las que promueven las redes de persecuciones imaginarias, sino de verdad, una causa real. ¿Y qué mayor causa que en esos espacios que tenemos entre 10 y 10 y 10, usted hable con alguien que no conozca en la iglesia o que sí conozca y le diga, ¿cómo puedo orar por usted? Y no solamente usted ore en ese momento, sino ore realmente por él. Dice, y aquí hay algo muy chévere, dice, al igual que mis antepasados, sirvo a Dios con conciencia limpia. Cuando recuerdo tus lágrimas por mí, quisiera verte, qué feliz me haría. Recuerdo tu fe sincera,
como la que tuvo primero tu abuela Loida, luego tu mamá Eunice, y estoy seguro que tú también la tienes. Por eso quiero que reavives el fuego del don que Dios te dio cuando te impuse las manos, porque el Espíritu que Dios nos ha dado no nos hace cobardes, sino que Él es para nosotros fuente de poder, amor y buen juicio. Y nosotros no sabemos eso en Reina Valera, ¿cómo? El Señor no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, ¿qué más? Amor y dominio propio. Y acá hay varias cosas. Miren que el apóstol le está escribiendo a Timoteo, no como le va a escribir a este man para que me haga unos favores, sino como le está escribiendo con conciencia limpia. Y nos hemos acostumbrado a un mundo que le encanta el CBY. ¿Cómo voy yo? Yo puedo ayudarte a hacer esto, pero ¿y yo cómo voy? ¿Y yo qué voy a recibir? Y la lógica cristiana es diferente. Yo voy a servir y no a esperar nada a cambio. Nosotros trabajamos para que el servicio del domingo y comunicar la palabra y no esperamos nada. Que usted a partir de esto entonces va a ofrendar más, va a orar más, que aquellos asuntos que no ha podido resolver ahora sí va a resolver. Claro, nosotros tenemos esa expectativa, pero no lo estamos poniendo ahí como, no, tiene que ser así. Simplemente, como más adelante veremos, en esta iglesia damos de lo que hemos recibido y ahí termina. Esta iglesia ha apoyado socialmente a familias, incluyendo familias no creyentes, para que vengan enganchados. No esperamos nada en cambio. Y ese es el amor cristiano. Das sin esperar nada a cambio. El apóstol da su mensaje ¿desde cuándo? ¿Desde dónde, perdón? Desde una conciencia limpia. Entonces, cuando tú escribas a alguien, tienes que meditar si lo que quieres es manipularlo para que te apoye en una causa o de verdad estás interesado en él. ¿No les parece que lo más horrendo de la vida es a qué multinivel se la montamos hoy? ¿A cuál? A uno que ya no exista. No sé porque aquí hay gente de ese. No. Uno que ya no exista. ¿Todos están vivos? Bueno, DMG, no, eso no es un multinivel. Ya volvió DMG, listo. ¿No les parece horrible que una persona se les acerque? Hola, ¿cómo estás? Yo te conocí en el colegio. Qué chévere, uno se ve, qué chévere una persona. Chévere que una persona busque. Cuando después, estoy interesada para mostrarte las ollas que valen 10 millones de pesos, ¿cierto? ¿No le parece a usted horrible eso? Que se le acerque a alguien solo para venderle un producto. Me he acordado muchísimo de ti, sobre todo porque necesito facturar 10 millones este mes. No, iglesia, cuando te acerques a alguien, sé totalmente transparente, con conciencia limpia, para comunicar y de acuerdo a la lógica del evangelio, dar sin esperar nada a cambio. Ahora, hay una historia muy personal, ¿no lo ven allí? Dice, yo recuerdo cuando tú, Timoteo, derramabas lágrimas por mí. Yo no sé si hubo una de tantas persecuciones, Timoteo fue testigo, o sabemos que Pablo tenía algunas enfermedades físicas o algún sufrimiento del alma. No sabemos qué de los muchos sufrimientos del apóstol Pablo Timoteo atestiguó, pero Timoteo estuvo allí llorando con alguien, ¿sí? Así que, iglesia, eso es. Yo sé que estamos apuntando muy alto, pero de verdad, únase a alguien a orar. Como pastor, estamos expuestos a muchas cosas, ¿sí? A conocer muchas historias que guardamos bajo esa confidencialidad, pero que nos duelen enormemente, ¿sí? O inclusive ver cosas que uno ya no las ve simplemente como normales que pasan en la calle, sino ver cosas en la calle y que duelen tantísimo, ¿no? Ustedes no saben a mí cómo ver un joven que va a entrar a la universidad, que se le ve esa ilusión, que está trabajando, lo llena uno como de vida, pero a la vez cómo duele durísimo el alma pararse, no sé, en este balcón en la madrugada mientras uno ora y ver a un muchacho drogado, borracho, cómo es que está casi a punto de matarse en una moto y uno le destroza el alma por dentro, ¿sí? Eso es el sentimiento cristiano. Que ver un muchacho drogado en la calle no sea así, uno más, sino que de verdad nos lleve el Señor en su gracia a conectar con personas y ver cómo el Señor pueda salvarles.
Y luego hay una cosa que recordé, antes no había celulares, entonces yo ni tenía computador, y yo iba al computador. En la universidad nos alquilaban salas, nos prestaban salas, no alquilaban, en universidad pública es todos para todos. Entrábamos y yo me la pasaba buscando las páginas web de los predicadores. Ese era mi hobby, en las tardes, o la de los músicos cristianos. Y una vez salía uno de una iglesia pentecostal norteamericana, eso se llamaba el túnel de fuego. Y era un poco de pastores encorbatados haciendo un túnel, y la gente pasaba y como que recibían un don del Espíritu Santo. Y a mí la idea me entusiasmó mucho, nunca la practiqué. Pero más allá de eso, quiero que miren esto, que así se llama el mensaje de hoy, el don que Dios te doy. Chévere, podemos hacer la experiencia y entretenida, pero esto es mucho más que un túnel de fuego. Y es que a cada uno de los que están aquí presentes, a pesar de sus luces y sus sombras, a pesar de sus virtudes y pecados, a cada uno de los que está aquí, Dios le ha puesto un don. ¿Para qué? Para servir. ¿Para servir cómo? No, es que aquí, es que los de alabanza somos 3, no necesitamos más por ahora. No, es que los predicadores aquí somos como 3 también, por ahora no necesitamos más. Eso no es el único servicio. El servicio es cómo puedes edificar a otra persona, cómo puedes ayudar a otra persona, cómo pueden estudiar juntos la Escritura. Y eso es lo que me anima de esto, el don que Dios te dio. Y de pronto no te impuso las manos el apóstol Pablo, o no hemos hecho un túnel de fuego aquí, pero lo que es verdad es que cada uno ya recibió de parte de Dios un don. ¿Y qué decía el apóstol a Timoteo en esta primera parte de la carta? Reavives el fuego del don que Dios te dio. Y ese es el mensaje central de esta mañana. Todos ustedes tienen un don, de pronto algunos no lo han descubierto. Yo esta mañana decía una cosa, aquí voy a decir una infidencia. Yo le dije a mi esposa desde el balcón, ojalá hoy venga Alexandra para cantar el feliz cumpleaños, porque nadie más, ella canta mal, ¿no? Pero nadie más sabe hacer mejor el feliz cumpleaños. La otra vez lo hicimos y fue catastrófico, ¿sí? Y ese es el don, es un ejemplo muy chistoso, pero ese es el don de Dios. Todos hemos fallado cantando el feliz cumpleaños, excepto cuando viene Alexandra, así lo hacemos bien. Entonces la pregunta es, ¿cuál es ese don que Dios te ha dado? Le dije aquí, hablando de la fiesta de cumpleaños, yo le dije, aquí la única persona autorizada para cortar la torta es Diana Carolina Echeverri, nadie más. El resto o nos sobra o nos falta o lo hacemos mal, ¿cierto? Ambos ejemplos son cursis, porque evidentemente aquí hay personas que pueden cortar la torta y que pueden cantar el feliz cumpleaños. Pero la idea es que usted sí tiene algo de parte de Dios, que no necesariamente es esta plataforma. Por la gracia del Señor soy pastor de esta iglesia desde el 2020, pero yo no sé si el Señor en 2025 me quiera llevar a otra cosa. De alguna forma me ha dado cuenta que Dios me llama a mí como por décadas. Me dediqué 10 años a hacer una cosa, me dediqué 10 años a hacer otra cosa. No sé. Basta de pensar que el ministerio es un reinado y que luego se delega a los hijos. No, mi hermano, al que más le profetizaron que iba a ser pastor era mi hermano, y yo me reía, y soy yo el pastor, ¿sí? Y mi hermano es el que sirve en la música en una iglesia grandísima, y no yo, que era el que iba a hacer eso. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer, iglesia. Disfrutemos de ese don que Dios nos ha dado. Lo del cantar el cumpleaños y cortar la torta suena chistoso, pero créanme que hay cosas que Dios nos ha llamado a hacer y que son únicas y que usted tiene que aprovecharlas. Pero yo conecto esto del don de Dios y de hacer las cosas por el Espíritu Santo con un texto que voy a leer aquí, porque lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Está en 1 Samuel 17 y es un texto que me ha cautivado desde que lo leí como adolescente. Cuando se cumplan estas señales que he recibido, podrás hacer todo lo que esté a tu alcance, pues Dios estará contigo. ¿Qué dice? Cuando se cumplan estas señales que has recibido, podrás hacer todo lo que esté a tu alcance, pues Dios estará contigo. Este texto se refiere al rey Saúl, el primer rey que tuvo Israel. ¿Y qué le dijo Dios? ¿Qué le dio Dios? Le dio una carta blanca.
Le dio un cheque en blanco. Increíble. ¿Y qué le dijo? Haz lo que quieras. Y a veces los cristianos nos complicamos, "Uy, la voluntad de Dios y la voluntad de Dios eches para adelante", y se empieza a configurar. La voluntad de Dios es emergente, empiezas a encontrarla. Uno a veces tiene un plan, voy a ir hacia allá. Por eso nuestra visión no es y seremos y haremos, no, somos. A partir de lo que somos empezamos a construir hacia adelante. Y a veces voy a planear y tal, y de repente Dios hace cosas sobrenaturales. Pero algo falló con Saúl. ¿Y qué fue? Su carácter, su cobardía. Yo, la verdad, hubiera elegido mejor a Jonatán que a Saúl como rey. Al hijo en vez que al padre. Pero Dios en su soberanía lo permitió. Entonces la pregunta es, ya tienes la carta blanca de Dios, tienes el cheque en blanco, avanza hacia donde Dios te quiere. Dios ha puesto un don en ti, avanza en esa dirección. Pero la pregunta es la misma pregunta que se le hizo a Saúl. ¿Pero tienes el corazón? ¿Tienes el carácter correcto? ¿Tienes el carácter correcto? Una vez dice, Señor, qué bueno llegar. La pregunta es si nos llegaran 1.000 millones en este momento libres de impuestos. ¿Qué haríamos? ¿Cómo se comportaría nuestro corazón? ¿Cierto? ¿Cómo sería nuestro corazón? Si como pastores el Señor nos pone en una plataforma influyente, ¿cómo se comportaría nuestro corazón? Si Dios de repente te hace que seas el gerente, regerente de la zona donde trabajas, ¿cómo se comportaría tu corazón? Eso es lo que hay que preguntarse. Dice el versículo 7, dice que no nos ha dado espíritu de cobardía. ¿Pero por qué hablaba de cobardía? Porque estábamos hablando de un entorno de ¿qué? De persecución. Y ninguno aquí está sufriendo una persecución realmente como la sufrieron ellos bajo el Imperio Romano. Pero la pregunta es, ¿qué es esa cosa difícil que estás viviendo en tu vida? ¿O que vas a enfrentar? Dios está contigo. ¿Para darte qué? Poder, amor y lo que siempre nos falta en las crisis, dominio propio. ¿Pero de quién viene? ¿De usted que se leyó mi libro? ¿Ya se leyeron mi libro? No, porque no existe. Listo. ¿Ya se leyeron tal cosa o tal otra? No. ¿Por qué viene? Por el Espíritu del Señor. Y este texto sigue allí. Miren lo que dice el versículo 11 al 22. 11 y 12. Dice, Dios me nombró apóstol y maestro para anunciar el Evangelio. Por eso ahora estoy sufriendo a causa del Evangelio. Pero no me avergüenzo, sé muy bien en quién he confiado y estoy seguro que Él puede guardar hasta ese día lo que ha puesto en mis manos. ¿Sabe cuál es ese día? El día que Pablo sabía que iba a morir. Y estaba diciendo, hasta ese día, no sé cuál día va a ser, pero pronto voy a morir, pero todo lo que he hecho es por el Evangelio. Y esa es la razón por lo que en esta iglesia se trata de predicar siempre el Evangelio y recordarnos el Evangelio y construir familias a través del Evangelio. Y se los expliqué hace 8 días. Podemos hacer un taller de finanzas muy bueno y los hemos hecho. Podemos hacer talleres de parejas, tenemos Alfa Matrimonios. Pero si eso no está alrededor del Evangelio, de que el Evangelio nos sea revelado, de que entendamos que Cristo murió por nuestros pecados, que no hay nada ni nadie que nos pueda conectar con el Padre sino Cristo. Todo eso es superficial. Y nos va a pasar, como también lo expliqué, como Kung Fu Panda 4, explicándole a los conejitos, no sean violentos, y los conejitos dicen, te entendimos, hoy no seremos violentos, mañana seremos más violentos. Y eso es lo que pasa cuando un predicador comparte y comparte temas, pero a nosotros no se nos ha revelado el Evangelio. Dijimos en la noche de visión el miércoles que ser discípulos son 2 cosas. La primera es justificación. ¿Y qué es justificación? Que yo merezco la ira de Dios, que por mis pecados yo merezco el infierno. Pero ¿qué hizo Cristo? Ocupó mi lugar, recibió el castigo por los pecados. ¿Y ahora qué? Y ahora Él me ve a través de Jesús. Pero ¿cuál es el segundo proceso? Santificación, que es cambiar, que es ser perdonado y ser transformado vez tras vez. ¿Y usted cree que ese proceso también es por fuerza de voluntad?
por leerse mi libro, Las 5 marcas de... No, también por gracia, por pura confianza en Cristo, podemos ser santificados. Y esta mañana, no alcanzamos a leerlo, pero esta mañana leímos Hebreos 7, ¿cierto? Lo leímos. Qué impresionante. Y les recomiendo leer bajo la óptica del Evangelio, Hebreos 7, 22 al 28. Jesús es superior a cualquier cosa, a cualquier sistema religioso, y Él es quien cambia nuestras vidas. Vamos a fortalecer esta idea en los versículos 13 al 14. Sigue la enseñanza que te di como ejemplo, pues conduce a una vida recta. Manténla con fe y el amor que tenemos como seguidores de Jesucristo. Ese evangelio es un tesoro que se te ha confiado, así que guárdalo con la ayuda ¿de quién? Muy bien. Ese es el verdadero túnel de fuego. Aquí hemos sentido experiencias sobrenaturales y hemos vivido cosas hermosas y seguramente también. Pero esa no es la única obra del Espíritu Santo. La obra total del Espíritu Santo es estar actuando en nosotros para cambiar. Y usted lo ha notado, ¿cierto? Usted ha notado que hay circunstancias donde usted llega y dice, yo me guardé, yo no dije eso, fue gracias a Dios. ¿Sí? Yo estuve en una situación muy tensionante en la cual yo había podido levantarme y defenderme, y sobrenaturalmente, esto sí es full pentecostal, vi una frase en inglés que es: sé humilde. Y aunque por dentro quería pararme y defenderme, obedecí a Dios y me quedé callado. Y otros se pararon en mi lugar y me defendieron. Entonces, esa es la función del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos ayuda. ¿Y cuál es la mayor certeza? Vamos a hacer un poco de spoiler, nos vamos a adelantar un poco y vamos a ir al capítulo 3 de esta misma segunda de Timoteo, pero el versículo 16 y 17, que en mi opinión es el texto central de toda la carta. Dice: toda la escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda, para que el siervo de Dios esté listo y completamente capacitado para toda buena obra. Eso es. ¿Listo, iglesia? ¿Usted cómo va a encontrar al Espíritu Santo? Por lo que dice la Biblia. Me sorprende que los cristianos son súper crédulos a lo que un pastor de influencia dice y ni siquiera se cuestionan si ese pastor que tiene una plataforma tan grande y millones lo ven por YouTube, lo que dice es verdad o no. Pues yo soy un profesor universitario y yo le invito a mis estudiantes a que cuestionen si mis respuestas son correctas o no. Y mis brillantes estudiantes de 16 años al final de la clase me dicen: profe, usted hizo ese ejercicio así, pero yo lo hice así, bien pedantes, pero lo hacen bien. Y al final yo estoy feliz. Yo soy el mejor profesor del mundo cuando termina la clase y mis estudiantes hacen las cosas mejor que yo. Me voy contento. La pregunta es, entonces, ¿por qué un cristiano no cuestiona lo que en redes sociales un pastor con plataforma dice? Eso es verdad porque lo dijo fulano. ¿En serio? Lo que un cristiano no puede cuestionar nunca es lo que la Biblia dice. Y debería tener mucha más Biblia que YouTube, aunque nos estén viendo por YouTube y gracias por vernos. Pero lo que un verdadero cristiano debería tener no es cuántas horas de predicaciones escuché, sino cuántas horas de Biblia leí, cuánto estudié la Escritura. Y mis asociados Bible Project, ¿cuántos videos de Bible Project vi para entender el contexto de un libro y leer bien ese libro y entender de verdad qué está pasando allí en la Escritura? Por eso está 2 de Timoteo 3, 16, 17, texto central de esta carta. Porque solo la Escritura es la que permite recordarnos las palabras del Espíritu Santo y ajustarlo en nuestras vidas. No voy a leerlo, pero el primer capítulo termina como con una historia de Pablo de que pues él está solo en la cárcel, pero solo hay una persona de nombre Onesíforo, otro nombre lindo, imaginen sus dos hijos, Onésimo y Onesíforo. Genial. O si va a tener dos gatos, pues Onésimo y Onesíforo. Pero bueno, el punto es que ¿qué pasó con Onesíforo? No se avergonzó, sino fue a la cárcel.
¿Cuántos han ido a cárcel a visitar a algún amigo o a hacer misiones? Yo creo que es la cosa más difícil de las que se puede hacer, ¿sí? Y si eso fue difícil, si eso es difícil ahora en el siglo XXI, imagínense cómo fue en el siglo I ir a una cárcel. Hay una película, ahora está en Netflix y en HBO, Pablo, apóstol de Cristo, es muy bonita y trata de como mostrar ese último encarcelamiento y muerte de Pablo. A mí me encanta esa película, si la pueden ver, es muy chévere. Pero más allá de eso es, una persona hizo lo correcto. ¿Cuántas hicieron lo correcto? Una, Onesíforo. El resto fueron queridos toda la vida eso, pero lo dejaron. El mismo Timoteo. La Biblia no dice si Timoteo finalmente pudo volver a ver a Pablo. Pero Onesíforo sí pudo ser lo correcto. Entonces, el cambio, y perdón por ser tan diciente, el cambio no lo va a dar una charla y que todos me digan sí, amén. El cambio no lo va a dar una marcha politizada. El cambio no lo va a dar un gobierno de izquierda y menos uno de derecha. El cambio lo va a dar cuando haya una nación que conozca el Evangelio, que rinda su vida a Cristo, y entonces haya padres que tomen decisiones conforme a la Escritura. Y haya esposos que tomen decisiones y vivan sus matrimonios conforme a la Escritura. Ese es el cambio. Y si usted cree en otro cambio, está faltando la Escritura. No hay más cambio, iglesia. Y al menos uno hizo lo correcto, Onesíforo. Por lo tanto, iglesia, el cambio no está si vamos a una marcha. El cambio está si las 30 personas que estamos aquí salimos a hacer lo correcto, lo que es de acuerdo al Evangelio. Así que así cerramos esta sesión de hoy, el don que Dios te dio, el don que Dios te dio. Sal de aquí a hacer la voluntad del Padre. Sal de aquí a hacer la misión que Dios te ha llamado a hacer. Sal de aquí a tomar decisiones conforme a la Escritura. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar para cerrar la sesión de esta mañana. Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos das de compartir la Escritura. Gracias porque no hay un mensaje más grande que el que nos das en tu palabra. No tenemos otro refugio. Ahora cantábamos, mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Así que hoy vamos al Señor. Vamos al Señor. Vamos a buscar su palabra. Nos refugiamos en Él. Padre, hoy reconocemos, hoy yo bendigo a cada persona que está aquí. No desconozco su sufrimiento, no desconozco la situación difícil que está pasando, pero permítele que aún en medio de esa situación difícil puedan mirar hacia Cristo y sobre todas las cosas puedan encontrar la oportunidad para servir a otras personas, para ayudar a otras personas, para concentrarse en otras personas. Hoy oramos, Señor, para que nos ayudes como iglesia a encontrar fuerzas, no temor, sino poder, amor y dominio propio frente a todo desafío que estemos viviendo. Hoy oramos, iglesia, para ser fortalecidos en la Escritura, que ese don que has recibido de parte de Dios, tú lo puedas ejercitar, que ese don que has recibido de parte de Dios pueda ser una realidad en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas. Hoy recibimos del Señor fuerza, hoy recibimos del Señor fe, hoy recibimos del Señor gracia y podemos avanzar. Gracias te damos, Padre, y cerramos este momento en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a cerrar oficialmente la reunión, pero recuerden que queremos es que nos divirtamos, que compartamos tiempo juntos, pero cerramos con la bendición, que el Señor te bendiga y te proteja. Recuerda que esto no lo recibes por tus méritos, lo recibes por lo que Jesús hizo en la cruz, así que nada impide que lo recibes. Que el Señor sea bueno contigo y te tenga compasión, que el Señor te mire con amor y te haga vivir en paz. Feliz semana, Dios les bendiga.